no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Entonces ahí dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. En una dice batalla y en otra dice lucha. Entonces dice, no luchamos contra seres ¿qué? ¿Contra seres qué? Humanos. O sea, cada vez que nosotros peleamos contra seres humanos, estamos como los de la vivienda, en el lugar equivocado. Dice, no luchamos contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Diga, Padre, gracias por tu palabra, diga. Diga, gracias por el Espíritu Santo y gracias por la nueva creación. Diga, Padre, en esta mañana oramos por un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dígale, hoy estoy orando por un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Diga, para conocerte mejor. Diga, y oro para que me sean abiertos, diga, abierto, diga, iluminado los ojos de mi entendimiento, mis ojos espirituales. Diga, necesito aprender a ver, diga, con mis ojos espirituales. Necesito aprender a escuchar con mis oídos espirituales. Diga, esto es lo que pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo he intitulado este texto La guerra espiritual a la luz de la palabra. ¿Cuántos han escuchado hablar de guerra espiritual? ¿Cuántos? Muy poquitos. ¿Cuántos han escuchado hablar de guerra espiritual? Siguen siendo poquitos. Bueno, hasta mejor. Usted coge y da un link en su internet, en su smartphone, en su computador, y aparecen cosas de guerra espiritual. Y yo soy un cristiano en años, yo creo que ya llevo más de 25 años de cristiano. Y pues muchos de acá nos llevan, pero yo crecí en las cosas espirituales donde todo era demonios, donde todo era diablo, donde todo era guerra espiritual y donde uno constantemente iba, hoy hay vigilia, y toda la noche era uno peleando con el diablo y lo zapateaba y lo amarraba y casi no terminaba bailando joropo. O sea, de la pelea tan tremenda que a uno le enseñaron de la guerra espiritual. ¿Cuántos vivieron eso? Ah, sí, algunos. Ok, entonces, un pastor una vez me dijo, y me hizo reír, y yo dije, sí, vale, ¿verdad? Él me dijo, antes de que yo naciera de nuevo, no le tenía miedo al diablo. Antes de que naciera de nuevo. Pero una vez se volvió miedoso frente a Satanás, porque llegó a la iglesia y todos le hablaban, era del diablo. Ahora, uno no debería hablar tanto del diablo. ¿De quién uno debería hablar mucho? ¿De quién? De Jesucristo. Entonces a uno le enseñaban mucho allá que el diablo no sé qué, que el diablo sí sé cuándo. Y yo llegué a un momento a obsesionarme tanto que en la casa donde vivíamos se escuchaba una vaina así y empezaba yo a pelear con el diablo. Y le dije un día el vecino a mi esposa, oiga, ese tipo es raro, ¿cierto? Su esposo es como raro.
O sea, ya estaba tanto peleando con el diablo por la mala enseñanza que y recuerdo una mujer que un día hizo un ayuno de 3 días. Entonces yo fui a preguntarla y la amiga me salió y me dijo: no, mi hermano se fue a ayunar 3 días y no, 3 días, y resulta que el diablo le mató 2 vacas. Yo le dije: mira, no vuelva a contar eso. Dijo: ¿por qué? Le dije: porque cuando usted le llegue a contar a alguien más eso, nadie vuelve a ayunar. O sea, el diablo se puso tan bravo que le mató 3 vacas. O sea, que no sirvió el ayuno de nada. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, ahora, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros en las enseñanzas o las doctrinas de la Biblia nos vamos a los extremos, sobreenfatizamos. Entonces, sobreenfatizamos mucho guerra espiritual. Entonces dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Si pásala un momentico a la Reina Valera, no tan vieja, pero pásala a una Reina Valera. Entonces dice, en la Reina Valera no dice lucha, sino dice: porque no tenemos guerra contra seres humanos, sino dice: contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces, mi hermano, la Reina Valera. ¿Sí? ¿Y antes dónde estaba? ¿Ah? NBI. Bueno, ok. Pero ahí está en la NBI, pero bueno, ok. Entonces dice, nosotros sobreenfatizamos mucho ciertas cosas y las llevamos a los extremos. ¿Sí? Y entonces cuando enfatizamos todo esto, a veces uno le pregunta al cristiano: ¿cómo va? Y él le dice: mi hermano, ahí en la lucha. Pues él está hablando que tiene una ¿qué? Lucha. Y a toda hora ahí en la lucha. Ahora, usted debe mantenerse en la victoria. Amén. Amén. Porque ahí es donde lo tiene Cristo. Amén. Entonces, pensar y creer mal va a hacer que usted le abra las puertas al diablo. Siempre que usted piense mal, va a creer mal. Entonces hay que pensar bien para creer ¿qué? Bien. Amén. Ahora, en ocasiones, yo no sé si usted ha visto, pero en ocasiones vemos grupos de cristianos unirse y decir: vamos a ir a derribar fortalezas sobre las ciudades. Vamos a ir a darle 5 vueltas a la ciudad para impedir que los brujos de Venezuela vengan. Y van y echan aceite, que para derribar las fortalezas y crear cercos. Ahora, eso no es verdad. Se está perdiendo el tiempo y está perdiendo la plata del aceite. Amén. Amén. Entonces, vemos grupos de cristianos para derribar fortalezas sobre ciudades, echar aceite para que el demonio no pase de un lugar. Ahora, la pregunta es: ¿existe una lucha espiritual? Sí, porque ahí está diciendo el texto. Porque no tenemos lucha contra sangre y sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces, ¿tenemos una lucha? Sí, sí, porque ahí dice. Ahora, ¿qué sucede si yo cojo solo ese texto? Yo puedo hacer una doctrina, pero yo tengo que mirar todo el contexto y tengo que mirar los otros textos que hablan acerca del diablo.
Y ahí sí yo puedo hacer una doctrina. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, sí tenemos un adversario, pero y usted y yo sí estamos en el ejército del Señor. Pero usted y yo no estamos en un ejército que está luchando por ganar, sino usted y yo estamos en un ejército que ya ganó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante. Jesús, ¿cuántos saben que Jesús ya venció al Satanás? Muy bien. Entonces, usted no está en una lucha para ganarle a alguien que está vencido. ¿Cuántos creen que el diablo está vencido? Usted y yo estamos ocupando un terreno que Jesús venció cuando lo despojó. ¿Amén? Estamos haciendo valer la victoria que ya obtuvo nuestro comandante y jefe. ¿Amén? Estamos haciendo valer la victoria que nuestro Rey de Reyes ya obtuvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por esa razón, usted debe magnificar, engrandecer más la victoria, más el triunfo que la batalla. Amén, amén. Porque usted y yo deberíamos de estar engrandeciendo, magnificando, alabando lo que Cristo hizo. Usted y yo no estaríamos tratando, no, que voy a pelear con el diablo. No, no, porque el diablo ya fue ¿qué? Vencido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? ¿Cuál es la guerra espiritual a la luz de la palabra? Ahora, para poder explicar un poco mejor esto, voy a ponerle otro ejemplo que hay en la Biblia para darle como que no nos podemos quedar en un solo texto para enseñar una doctrina. Y yo quiero un momentico que vaya a Romanos 3:10. Esto no habla de pelea, pero es para que usted pueda ver cómo nosotros, al ser mal enseñado o al coger un solo texto, vamos a cambiar todo y nos van a enseñar a pensar mal y a creer mal y a hablar mal. Y cada vez que usted habla mal, piensa mal y cree mal, usted va a abrirle puertas al diablo. Amén. Entonces, aquí la Biblia dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos justos hay según la Biblia? Según ese texto, Ni uno. Ahora, ¿eso es verdad? No, eso es falso. Entonces hay que seguir leyendo. Si usted solo lee ese texto, entonces cuando nosotros tratamos de enseñarle a la gente, mire, usted es justo, él puede decir, pastor, pero en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. ¿Amén o no amén? Pero vamos a ir un momentico ahí mismo. Déjame, yo ya tomo esto, porque es que es muy importante que usted, vamos a ir, ahí sigue diciendo y dice que esto dice, así está escrito. Entonces, en el Antiguo Testamento no había justo ni uno. Pero en el Nuevo Testamento, usted es justo por la fe en Cristo. Entonces, vamos a Romanos 5:1. Y mira lo que dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido ¿qué? Entonces, ¿mediante qué? Tenemos ¿qué? Por medio de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo fue que fuimos hechos justos? Por la fe. Entonces, ¿hay justos? Sí. Ahora, en el Antiguo Testamento
no había justo ni siquiera uno. Ahora, ¿por qué? Primero, porque Cristo no había venido. Segundo, porque Cristo no había vencido al diablo. Tercero, porque Cristo no había pagado el pecado suyo y mío. Entonces, ¿si hay justos? Sí. Entonces, volvamos ahora sí a lo de la guerra. Entonces, 6:12 dice, en consecuencia, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Dónde dominan los demonios? ¿Dónde? En el mundo. Ahora, ¿usted es del mundo? No. Entonces, el diablo sí gobierna. ¿Dónde gobierna? A este mundo. Persona que no tiene a Cristo, ¿quién lo domina? El diablo. Amén. Dice, que dominan este mundo ¿de qué? Ahora, ¿cómo llama la Biblia a este mundo? Tiniebla. Ahora, siempre la gente se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque lo domina ¿quién? El diablo. Entonces la gente dice, ¿por qué hay tanto hambre? ¿Por qué? Porque lo domina el diablo. Ahora, una persona que está en Cristo no debería recibir lo que recibe la gente del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Una persona en Cristo es una persona justa. Por lo tanto, la Biblia dice, dígale al que está al lado tuyo, dígale al justo que le va a ir bien. Dígale, le va a ir bien, diga. Ahora, mejor dicho, usted siempre le tiene que ir ¿cómo? Bien. Eso dice la Biblia. Dice, dígale al justo que le va a ir bien. Ahora, David dijo lo siguiente. David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, dígale al que está al lado suyo, dígale, su descendencia nunca aguantará hambre, dígale, su descendencia nunca mendigará pan. Diga gloria. Entonces, este mundo de tinieblas lo domina los espíritus, pero a usted no, y a usted Dios le ha dado autoridad sobre el mundo de tinieblas. Amén. Entonces, vamos a seguir. Ahora, la mayoría de las veces nosotros no luchamos contra los seres humanos. La mayoría de veces, cuando peleamos con los seres humanos, nos desgastamos. Ahora, va a haber situaciones en que usted tiene que tratar con las personas. Ahora, hay que tratar con los espíritus inmundos que ocasionan problemas en las personas. O sea, usted no tiene autoridad sobre las personas, pero usted tiene autoridad sobre lo que está detrás de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo, si su esposa pelea mucho, usted no la puede hacer callar a ella, pero usted puede hacer que lo que la hace pelear a ella, la deje a ella para que ella no pelee tanto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora démosle la vuelta. Usted no puede hacer callar a su esposo, y si es atrevido y si es todo eso, no lo puede, pero usted puede orar para que lo que hace que él sea atrevido lo suelte, lo deje de influenciar para que él no actúe así. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que usted y yo tenemos que ir aprendiendo. Ahora, cuando usted se unió a Cristo,
usted se hizo uno con Él. ¿Cuánto? Dice, el que se une a Cristo en el Espíritu es uno. ¿Cuántos? Uno. Ahora escuche. Esto es poderoso. Cuando Cristo ganó en la cruz, usted ganó. Diga gloria, diga gloria. Ahora, ¿por qué? Porque usted y Cristo, ¿cuántos son? Uno. Entonces, cuando Él venció en la cruz, usted venció. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando Cristo venció la muerte, ¿qué pasó con usted? Usted venció la muerte, porque usted y Cristo, ¿cuántos son? Uno. O sea, todo lo que Cristo ganó, lo ganó usted. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, escuche. Este texto es muy poderoso y está en Juan 14:30. Si quiere, colóquelo un momentico. Y Jesús dice, yo no hablaré más con ustedes, porque ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Diablo. ¿Sí ve que él es el gobernador de este mundo de tinieblas? Entonces Jesús dijo, ahí bien, ya no hablaré más con ustedes porque ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Qué no tiene? En otra traducción dice, él no tiene nada en mí. Ahora escuche. ¿Quién es el que mata en este mundo? El diablo. ¿Quién es el que roba en este mundo? ¿Quién es el que trae enfermedad a este mundo? ¿Quién es el que trae pobreza a este mundo? Ahora, ¿cuánto de eso tenía Jesús? ¿Cuánto? De pobreza, de muerte, de enfermedad. ¿Cuánto? Nada. Ahora, ¿por qué no tenía nada? ¿Por qué? Diga, porque el príncipe de este mundo, diga conmigo, porque el príncipe de este mundo no tenía nada en él. Ahora, ¿usted y Cristo cuántos son? Uno. Entonces, ¿el diablo cuánto tiene en usted? Nada. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Usted debería, ahora si Jesús lo dijo, nota que Jesús lo dijo. Jesús se hubiera podido quedar callado y decir, no, el diablo no tiene nada en mí. Y es que si le cuento a mi hermano que no es cristiano, y es que si le cuento a los hermanos que el diablo no tiene nada en mí, se puede reír. Pudo haber preguntado Jesús, pero Jesús les dijo a ellos, lo habló. Ahora, si lo habló, ¿qué le hace creer usted que usted no lo tiene que hablar? ¿Cuánto tiene el diablo en usted? Nada. Ahora, pero usted tiene que decirlo. Diga gloria. Diga gloria. Ahora, porque usted se hizo uno. Voy a decirle algo, que día me levanté y estaba soñando. Y estaba soñando que había una iglesia y que esa iglesia era un pastor, ¿no? Y ese pastor tenía varias iglesias. Pero ese pastor llegó ese día a esa iglesia y no lo dejaron predicar. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué no lo dejaron preguntar? Dijo, porque él no cree en la resurrección. O sea, casi nada, ¿no? Un pastor que tenga una iglesia y no cree en la resurrección, no cree en nada. Ahora, cuando usted se unió a Cristo, usted resucitó. Entonces quiere decir que usted, cuando se unió a Cristo, usted venció la muerte, porque nadie puede vencer la muerte si primero no está muerto. Perdón, si primero no está vivo y después muere y después tiene que resucitar. Entonces, él dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. ¿Cuánto tiene el diablo en usted? ¿Cuánto tiene el diablo en usted? Nada. Ahora, ¿por qué les estoy leyendo esto? Porque quiero que entiendan que nosotros nos han enseñado de una manera incorrecta. Otra vez, Efesios 6:12. La palabra lucha ahí se usa en sentido figurado, como en otros textos. Si ve que hay un texto ahí en Timoteo que dice que corra la carrera de la fe, lo está hablando en un sentido figurado. Amén.
Entonces aquí está hablando en un sentido figurado. Aquí la Biblia no está diciendo que usted y yo nos involucremos en un fuerte combate espiritual para luchar contra el diablo en oración. No está diciendo eso. Entonces dice, voy a orar unas 5 horas, voy a hacer un ayuno y el diablo me va a tocar que soltar y el diablo... No, la Biblia no dice eso. Entonces, pastor, ¿qué dice la Biblia? La Biblia lo que hace es mostrarnos ahí, es que nuestra oposición, ¿de dónde viene? ¿De dónde? ¿Del mundo qué? Del mundo espiritual. Por favor, niños. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que la pelea que usted tiene, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Del mundo espiritual. Usted tiene una oposición. Por eso dice, no luchemos contra el ser humano. Amén. Se dice, no luchemos contra los seres humanos. Ahora, entonces, como la lucha que usted tiene viene del mundo espiritual, usted debe tomar su posición. Usted tiene una posición en Cristo. ¿Cuánto lo creen? ¿Dónde está sentado usted? En los lugares celestiales. ¿Qué hace usted en los lugares celestiales? Está reinando juntamente con Cristo. ¿Sobre qué reina usted? Usted reina sobre la muerte, usted reina sobre la enfermedad, usted reina sobre la pobreza. ¿Dónde está sentado? En los lugares celestiales. Pregunto, ¿en el cielo hay pobreza? No. ¿En el cielo hay enfermedad? ¿En el cielo hay muerte? Usted está sentado en los lugares celestiales reinando. Entonces, la Biblia lo que les dice es que usted aquí en la tierra, su oposición no viene de los seres humanos. La oposición viene del mundo espiritual. Ahora, usted tiene que tomar su posición sobre la palabra de Dios y hacer valer nuestra victoria. ¿Hacer valer qué? En contra de un enemigo derrotado. Diga gloria. Diga gloria. Su enemigo el diablo, ¿cómo está? Derrotado. Él ya fue derrotado, vencido. Ahora, ¿él tiene influencia sobre este mundo? Sí. Pero él no tiene ese poder sobre nosotros. Porque Cristo lo venció. Diga gloria. Amén. Entonces, cuando la palabra guerra o lucha o batalla o milicia, todos esos términos usted los encuentra en la Biblia, se citan. Primero, cuando usted los ve que se citan en la Biblia, son muy esporádicos. Usted no los encuentra a toda hora. Pero usted no, ¿cómo puede ser que en ciertas partes a toda hora estén sacando demonios y luchando y dando alaridos? Si eso está muy, de vez en cuando el término lucha o pelea. O sea que hay palabras como la gracia que se citan más que lucha, que guerra, que batalla. Y de eso deberíamos de hablar más. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ok. Entonces, Angélica, entonces dice, vamos a mirar que las palabras que se citan como batalla, milicia, soldado, no tienen ninguna conexión con las palabras diablo. O sea, donde está escrito, usted no va a ver eso. Vamos a ir a 2 de Corintios 10:3, que es uno de los textos más conocidos de un cristiano. ¿Cuántos han leído este texto? ¿Cuántos?
Uy, madre. Muy bien. Entonces dice, pues aunque vivimos en el mundo, ¿dónde vivimos nosotros? En el mundo. O sea, usted tiene su cuerpo aquí en la tierra y su espíritu está en el cielo. Diga conmigo, diga conmigo, diga. Mi cuerpo está aquí en la tierra. Diga, está aquí en la tierra. Diga, está aquí en este mundo. Diga, pero mi espíritu está sentado a la diestra de la majestad. Entonces dice, pues aunque vivimos en este mundo, ¿no libramos qué? ¿No libramos qué? ¿Como lo hacen quién? O sea, ¿quiere decir que los del mundo pelean igual que nosotros? No. Ahora está hablando de una batalla. ¿De qué está hablando? De una batalla. Ahora, vamos a ver si esa batalla tiene conexión con algún demonio. Vamos a mirar. Porque, entonces, dice, en una traducción dice, es verdad que aunque somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Otra traducción dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hacen el mundo. Ahora, voy a definirle una palabra de lucha, que me gustó. Y la definición de lucha es influenciar. ¿Qué es lucha? ¿Qué es lucha? Ahora, hago una pregunta. ¿El diablo puede influenciar en nosotros? Sí. ¿Amén o no amén? Entonces, versículo 3 está diciendo que aunque usted y yo vivimos en este mundo, no peleamos como la gente de este mundo. O sea, cada vez que usted pelea como la gente de este mundo, está en el lugar equivocado. Yo recuerdo que hace como 10 años aquí había un taller y el dueño del taller colocaba los carros ahí al frente, botaba grasa y todo. Y yo iba y le decía, mire, vecinos, yo no traigo aquí un carro para obstaculizarle su entrada. Y un día salió un mecánico y puso eso ahí, le dije, amigo, no ponga ahí. Y llegó y me dijo, ¿qué? Usted es un pastor que está ahí con la Biblia. Y logró sacarme a la carne, o sea, pelear como lo pelean los seres humanos. Y yo le dije, mire, viejito, no canse porque usted se pone a cansar y le tumbo esos dientes. Y él se fue, yo me entré. Y al rato yo me fui a hacer una llamada, porque en 10 minutos me fui a hacer una llamada al frente cuando el hombre llegó con una macheta. Entonces me dijo, bueno, me va a tumbar los dientes, me dijo. Entonces cuando yo lo vi con la macheta, yo empecé a orar. Porque yo no peleo contra seres humanos. Entonces dirá usted, pastor, ¿y por qué lo provocó? Porque me salía la carne. Entonces empecé a orar. Y empecé, no, diablo, usted no me viene aquí ni a crear escándalo. Yo, en el nombre de Jesús, usted fue derrotado, usted fue vencido, usted no tiene nada en mí. El tipo se quedaba callado por ratos y volvía y seguía hablando. Entonces, mientras él hablaba los términos de este mundo, yo hablaba la palabra. Entonces, yo me vine para este lado y él se vino. Y de pronto, él llegó y pegó un impulso a correr para agredirme. Y cuando él hizo eso, yo no sé quién habló, pero fue una voz como de trueno. Ahora, yo no le puedo decir que fue un ángel, no sé si fue alguien que estaba ahí. Pero cuando él corrió, alguien dijo, déjalo quieto, o sea, gritó. Y el tipo apenas escuchó esa voz, corría. Que yo quedé aterrado. Ahora, yo hubiese podido ir a traer otra macheta y pelear como pelea este mundo. Pero yo entendí mi posición, que yo tenía que pelear, era en el plano espiritual, contra alguien que estaba influenciando con esa persona
¿Amén o no amén? ¿Amén? Yo recuerdo en otra ocasión que veníamos con el papá de los hijos de Angélica, con Marta, con Julián, y veníamos y nos apareció la guerrilla y nos dijo, nos entregan el carro. Hola. Yo le dije a Marta, yo era muy valiente, yo le dije a Marta, vaya, bájese y hable con ellos. Y yo le dije, y yo voy a orar, mientras usted habla, yo oro. Me acordé de Moisés y Josué. Entonces, yo me puse a orar y yo dije, Padre, usted dijo que el que en usted creyera no podría ser avergonzado. Y si ellos se me llevan la camioneta, yo no puedo llegar a Agua Azul contándole a la gente que ellos me dejaron sin camioneta, porque entonces yo estoy siendo avergonzado y usted dijo que por creer en usted yo no podía ser avergonzado. Así que ellos tienen que quitar las manos de la propiedad mía. Me paré, llegué allá y me dijo, ¿usted quién es? Yo dije, soy el esposo de ella. Y me dijo, ¿y qué hace? Y ya le habían preguntado a ella, ¿qué hacíamos con ese mercado? ¿Para dónde íbamos? Y yo le dije, todo. Entonces dijo, bueno, es que nosotros nos llevamos esta camioneta para que queremos que usted vaya en 3 días para enseñarle lo del proceso de la guerra. Le dije, no, venga, le voy a decir una vaina. Yo siempre he soñado predicándoles el evangelio a ustedes. Entonces me miraron así, le dije, ¿sabe una cosa? Déjenlos ir a ellos y yo me voy y usted me cuenta y de paso les predico el evangelio. No, espera un momentico. Se fue y recuerdo que el papá de los hijos de Angélica venía diciendo que Dios no existe, que no sé qué, venía en la camioneta, antes llevándolo a la contraria, pero apenas apareció la guerrilla y todo, dijo, empecemos a cantar alabanzas. O sea, el susto lo convirtió. Y entonces, cuando ella regresó, ella dijo, pues hagamos una vaina, entregámosle un mercado. Dije, no les doy nada, ellos me tienen que entregar el carro y nos vamos. Ahora, ya estaba otro carro ahí, porque esas eran las famosas pescas milagrosas. Y cuando ellos volvieron, dijeron, no, ¿sabe qué? Se pueden ir. Ahora, ¿yo peleé con ellos? No, porque no peleamos contra el ser humano, peleamos contra lo que está detrás de los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ahora, usted está peleando contra enemigos derrotados, amén. Ahora, no estoy hablando contra enemigos físicos derrotados, estoy hablando contra enemigos espirituales que llevan a influenciar a las personas a hacer lo incorrecto. Entonces, versículo 4. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo. Entonces, ¿no luchamos con qué? ¿Es que yo no me agarré con el machete con el Señor? Ahora, me hubiera podido ir mal. Amén. Entonces dice, versículo 4, hermano. Entonces dice, no luchamos con las armas de este mundo. Colman, 4, por favor. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Entonces, aquí de qué está hablando, ¿que hay que derribar qué?
Entonces de ahí salió una doctrina que había que ir y que las ciudades estaban llenas de fortalezas y que en una ciudad había una fortaleza de alcohol y que en otra ciudad había una fortaleza de drogadicción y que en otra, bueno, y entonces se inventaron que las ciudades estaban llenas de fortalezas. Ahora, ¿de dónde tomaron eso? De este texto. Pero en el contexto, hasta ahora, en los 2 versículos que hemos leído, dice, pues aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como las que hace este mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué? Fortalezas. Versículo 5. Vamos a ver cuáles son esas fortalezas. El versículo 5 dice cuáles son las fortalezas y no aparece ningún demonio, ningún diablo. Dice, ¿destruimos qué? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que usted tiene? ¿Qué son? Argumentos. O sea, lo que dice es que las armas con las que nosotros luchamos no son humanas, entonces son poderosas para destruir fortalezas. Ahora, ¿cómo derribamos nosotros argumentos? A través de la palabra. Entonces, ¿cuáles son las armas con las que nosotros peleamos? La palabra es una de esas armas. ¿Para derribar qué? Argumentos. ¿Qué más? Ahora, todo argumento en una persona, mira, cuando tú le predicas a una persona el evangelio que no cree en Cristo, esa persona está llena de argumentos. Y de tantos argumentos que usted tiene, lo vuelve una altivez. Ahora, ¿eso es una fortaleza? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted y yo también, aunque ya nacimos de nuevo y todo, a diario estamos destruyendo argumentos, fortalezas. Voy a hacerle una pregunta. ¿Por qué una persona no diezma o ofrenda? Porque tiene una ¿qué? Tiene argumentos. ¿Y los argumentos en qué los convierte? En fortalezas. Es un cristiano que no ha hecho esa pelea. Él dice, con el bolsillo no se me meta. Diga gloria. Diga gloria, porque esto sí como que no les gusta mucho. Entonces, ese cristiano tiene que usar unas armas que no son. Ahora, ¿cómo plantea un cristiano cuando no quiere diezmar o ofrendar? Un cristiano dice esto así. Dice, no, yo prefiero darle un mercado a alguien que esté necesitando. ¿Eso es un qué? Argumento. Que se convierte en una fortaleza. Ahora, hasta ahí ha hablado de demonios, ha hablado de. Por eso le digo que lucha es una influencia. Entonces, el diablo influencia en usted para que usted no haga ciertas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Entonces dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino son las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas, desbaratar argumentos. Entonces las armas de Dios sirven para desbaratar ¿qué? Argumentos. Esas son las fortalezas. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces las armas de Dios sirven para destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de ¿quién? Ahora déjeme decirle algo. Todas las oraciones de las cartas, todas, no hablan que pida plata, no hablan que pida beca, no hablan que pidan que pidan un hato. No. Todas las cartas hablan, Señor, danos un espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. Todas las cartas, las oraciones en el nuevo pacto son, Señor, danos un espíritu de sabiduría y de inteligencia para conocerlo mejor. Y Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces dice, mira, queremos que ustedes sepan qué es la vida eterna. Entonces, ¿cuáles las armas? Tumbar todo lo que hay en nosotros que está en contra del conocimiento de
Dios. Ahora, pregunto, ¿todos estamos conociendo cada vez más a Dios? Sí. Entonces nosotros necesitamos estas armas, no para ir y echar aceite, no para salir. Mañana salimos y damos 5 vueltas. Nosotros nos llevaban a echar 5 vueltas a una ciudad. Terminamos cansados y decíamos, pero ya el diablo no va a volver. Al ratico el diablo ya le estaba hablando en la cabeza a uno. Amén. O sea, mal enseñados. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá? ¿Está hablando de fortalezas de una ciudad? No, ¿sabe qué está hablando? De tomar control sobre sus pensamientos. Amén. Amén. Eso es lo que está hablando. Está hablando que usted puede prevenir que las mentiras del diablo crean fortalezas en nuestras mentes. ¿Qué es lo que tiene esta gente en la mente cuando usted le habla de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tiene? Fortalezas. Usted no llega predicándole el evangelio a alguien y de una vez dice, oye, sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Oiga, sí, yo siempre me había imaginado eso, que eso era así. Sí, yo no sé por qué no voy a una iglesia si yo no. No. Las personas sin Cristo están llenas ¿de qué? De fortalezas. Ellos tienen argumentos, ellos son bien altivos. Porque ¿quién los ha influenciado así? El diablo. ¿Usted alguna vez se ha encontrado? Es más, se ha encontrado que usted se convierte y va a hablarle a su mamá que no se ha convertido y se pone contenta o se pone brava? ¿Brava? ¿Amén o no amén? ¿Amén? Yo recuerdo que yo alguna vez le prediqué a una mujer joven, le prediqué el evangelio y le seguí predicando el evangelio y un día me dijo, mi mamá está brava conmigo. Le dije, ¿por qué? Digo, porque yo primero me vestía ligeramente, yo me vestía con minifalda y era muy mostrona y resulta que ahora dejé de vestirme así y mi mamá me dice que ahora yo parezco una santurrona. O sea, estaba brava. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Que usted debe tomar control sobre sus pensamientos, sobre sus imaginaciones, para prevenir que las mentiras del diablo crean fortalezas en sus mentes, o para derribar todo lo que el diablo puso en sus mentes antes de nacer de nuevo. Una forma equivocada de pensar abre puertas al diablo. Amén. Amén. Una forma equivocada de pensar abre puertas al diablo. Una mente sin control abre puertas al diablo. ¿Sabía usted que la mente es el campo de batalla? Por eso, si usted toma dominio sobre su mente, usted es victorioso. Si usted le deja su mente al diablo, el diablo lo va a someter. Amén. Ahora, y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Cuántos pensamientos? Para que le obedezcan ¿a quién? O sea, lo que la Biblia está diciendo es, cada vez que usted piense, lleve ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Eso es lo que está diciendo acerca de cómo usted. Ahora, ahí no habla nada de peleas, de batallas. Vamos a otro. Vamos a 1 de Timoteo 18, 19. Y usted no encuentra que ahí está hablando de, aunque usa palabras lucha, aunque usa palabras pelear, aunque usa palabras armas, en el contexto no está hablando del diablo. Amén. Amén. Entonces, 1:18 dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo.
porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyados en ellas, pelees la buena batalla. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué le está diciendo? O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene una batalla, una pelea. Ahora, vamos a ver si Pablo le está diciendo a Timoteo que se agarre con el diablo, que es lo que a uno siempre le enseñaron, que hay que pelear y que el diablo, y vuelvo y le digo, yo alguna vez había un pastor que él invitaba a la gente a las vigilias y toda la noche peleaba con el diablo. O sea que en toda la noche, ¿quién era exaltado? Ahora, si usted anda hablando cada vez del diablo más, el diablo le va a parecer a usted demasiado grande. Pero si usted habla mucho de Dios y de lo que Dios hace, ¿quién le va a parecer grande a usted? Dios. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que pelear una buena batalla. ¿Tiene que pelear qué? Ahora, note que no le dice que, note que todas las guerras son buenas o son malas. Malas, pero aquí ¿qué tal es la pelea? Buena. Todas las batallas o guerras, y dicen, uy, está que se totea esto, está en la tercera guerra mundial y no va a quedar nada. Pero esta batalla ¿es buena o es mala? No. Vamos a leer nuevamente. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyadas en ellas, pelees la buena batalla. Pablo instruyó a Timoteo que peleara una ¿qué? Buena batalla, no una mala batalla. Entonces vamos a mirar el versículo 19. Y mantengas la ¿qué? Entonces, ¿cuál es la pelea de Timoteo? La batalla de la fe. Ahora, ¿es una batalla buena o mala? Ahora, ¿sabe por qué es buena? Porque ya fue ganada. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Porque le dice Pablo a Timoteo que por las profecías que le han sido dadas, él le recomienda que mantenga la buena batalla de la fe. En otra traducción dice que guarde la fe. Entonces, Pablo está hablando de que Timoteo, como usted y como yo, tenemos una batalla y es la buena batalla de la fe. ¿Qué quiere decir? La buena batalla de la fe es que Cristo ganó, o sea que usted tiene que mantenerse en la victoria a través de la fe. Diga gloria. Ejemplo, usted va a tener que luchar con la salud. Sí, va a venir cosas a su cuerpo, van a venir, y usted que tiene que guardar la buena batalla de la fe para salir en victoria. Amén. Ahora, aquí la buena batalla de la fe en el contexto dice, y una buena conciencia, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Ahora, ¿qué es naufragar? Ahogarse. Entonces, usted tiene que mantener. Ahora, ¿cuál es esa batalla que cumpla con el llamado de Dios? ¿Cuántos aquí tienen un llamado? Entonces, todos, nos decía ayer una mujer con Carol, que ella tiene unas ganas de servir, que ella tiene unas ganas, porque escucha voces y que le dice el uno y le dice, o sea, ella lo que dice es que ella no ha podido ganar esa batalla. ¿Amén? ¿Amén? Eso es lo que está diciendo ella. Ahora yo le dije, eso nos pasa a todos. Si usted cree que usted dice hoy, voy a servirle a Dios, y al otro día todo el mundo y su mente le está diciendo que sí, eso no va a suceder. Porque si no, no sería una pelea, no sería una batalla. ¿Amén? ¿Amén? Entonces dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, cumpla el llamado de Dios en su vida. Ahora,
¿Sabe por qué muchos no le están sirviendo al Señor? Y no es porque anden en pecado, no, es porque andan desenfocados, se dejaron distraer. ¿Sí? Eso que una persona cuando está en una batalla mantiene enfocada. Entonces, si usted tiene una batalla de la fe para poder cumplir el llamado, usted no se puede dejar distraer, usted no se puede dejar desenfocar. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces dice, un día sirvo, otro día no. Entonces, cuando dice que va a servir, ¿está qué? Y cuando dice que no va a servir, ¿qué pasó? Se desenfoca. Amén. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el texto. Miremos lo que dice Santiago, perdón, 1 Corintios 9:7. Y todo lo que usted ve aquí no habla nada de diablo. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar? Pagándose sus propios gastos. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Ahora, ¿ahí de qué está hablando cuando habla de soldado? Está hablando que alguien que sirve en el evangelio hace una analogía como un soldado. Cuando alguien presta el servicio militar, ¿el soldado tiene que pagarse sus gastos? No. Entonces, ahí la palabra soldado no está refiriéndose a que una guerra. Entonces, yo recuerdo que yo vi iglesias donde el pastor y los líderes se ponían camuflados. O sea, y decía, hoy vamos a hacer una guerra. ¿Dónde sacaban la palabra soldado? De la Biblia. Pero la sacaban en el contexto, no, la sacaban fuera del texto. ¿Amén o no amén? Ahí no está usando palabra de soldado para que usted venga con camuflado y se ponga a pelear. No, 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 no. Está hablando de que alguien que le sirve al Señor tiene que alguien pagarle los gastos. ¿Amén? Ahora, ¿solo lo dijo Pablo? Miremos lo que dijo Santiago. Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre nosotros? Entonces, ¿qué palabra está usando ahí? Guerra. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, versículo 2. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra y no tienen por qué no, piden. Entonces, aquí se usa la palabra guerra para describir las actividades de la carne. ¿Qué produce guerra en nosotros? La carne. Si aquí no está hablando de demonios, no está hablando de que usted tiene que ir a una guerra. No, no, no. Está hablando que la pelea que usted tiene es una guerra espiritual, que es combatir las pasiones de la carne, que son un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual. Amén. Eso es lo que está diciendo la Biblia y aquí no está hablando de que un diablo, de que lo cojo, de que hay que ir y que hay que echar aceite y que es no, 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 no está hablando. Ahora, ¿usa la palabra guerra? Sí. Pero está diciendo de guerras que son de nuestra ¿qué? Carne. Miremos lo que dice Primera de Pedro 2:11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos? Ahora, ¿por qué somos extranjeros? Porque no somos de dónde? De este mundo. Ahora, ¿quién es el Dios de este mundo?
El diablo. Entonces, el príncipe de este mundo no tiene nada en quién. Porque usted no es de dónde. De este mundo, mira. La Biblia conecta una cosa con la otra. Les ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra quién. Entonces está hablando de una pelea. Ahora, ¿esa pelea es contra el diablo? No, es una pelea de la carne. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, para concluir, ¿cuál es la guerra espiritual a la luz de la palabra? ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual, como le pusimos el título? Ahora, la verdadera guerra espiritual, uno, tiene que ver con su mente. ¿Amén? Dos, la verdadera guerra tiene que ver con su carne. La verdadera guerra tiene que ver con la batalla de la fe. Ahora, pastor, ¿y no peleamos contra espíritus? Sí, pero es una pelea sobre nuestra posición de lo que ya ganamos. No peleamos con ningún espíritu para ganarle, porque ellos ya fueron vencidos. De todo eso que se ha hablado, por eso es que se habla que ustedes tienen maldiciones generacionales. No, 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 no. La Biblia dice, si usted coge solo Efesios 6:12 y dice que peleamos contra principados, usted se puede asustar. Pero si usted coge otros textos, como dice que Él despojó a los principados y a las potestades y las avergonzó públicamente. Entonces, los demonios ya fueron despojados. Amén. Esa es la guerra. Cuando le hablen de otra guerra, esa guerra no existe. No se va a poner a echarle aceite a la ciudad, no se vaya a poner a amarrar los espíritus que están... No, 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 no. Usted tiene una lucha contra seres espirituales que ya fueron derrotados. Usted tiene una lucha contra seres espirituales que le tienen que someterse a usted, porque la palabra dice, Jesús dijo, cuando nos recomendó la gran comisión, dijo, he aquí les doy autoridad. Amén. Muy bien.